Dios les bendiga. Bienvenidos a esta conferencia, El Poder de la Fe. Cuán importante es aprender a utilizar la fe. Nadie nace aprendiendo. La fe es un principio y un regalo que Dios nos ha dejado, y a lo largo de nuestra vida cristiana vamos a ir aprendiendo a tener fe. Nadie nació teniendo ya fe. Nadie nació diciendo yo ya tengo una super fe. Es un proceso del día a día. Conferencia El Poder de la Fe. En Hebreos capítulo 11 versículo 6, en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es interesante cómo Dios nos desafía a que cada uno de nosotros seamos mujeres y hombres de fe, porque nos está dejando bien en claro: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo estaba preparando esta conferencia, noté algo interesante. Solo hay dos maneras de impresionar a Dios, y lo vamos a ir viendo durante la conferencia. La primera manera de maravillar e impresionar a Dios, si es que lo podemos, es creyéndole, es teniendo fe. Y la otra manera de impresionar a Dios, lo dice la Biblia, no lo digo yo, es la incredulidad. Dice que Jesús se maravilló cómo la gente no tenía fe en él. Muy bien. Dice que después de Dios, en la Biblia, lo más poderoso e importante es la fe. Obviamente, cuando hablo de Dios, estoy hablando del Padre, estoy hablando de Jesús y estoy hablando del Espíritu Santo. Después de Dios en la Biblia, lo más poderoso e importante es la fe, porque claramente dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién fue el primero en utilizar la fe? Me gusta siempre hacer esta pregunta cuando predico de fe. ¿Quién fue el primero en utilizar la fe? Muchos dicen Job, Abraham. No, la respuesta no es ninguna de las dos. El primero que utilizó fe en el universo fue Dios. En el libro de Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios nunca te va a pedir algo que Él no haya puesto en práctica. Dios no te demanda algo que Él no haya dado el ejemplo. Él sabe perfectamente que la fe es algo poderoso. La fe funciona, la fe es real, y por eso dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por eso Dios demanda fe de ti, demanda fe de mí, porque Él ya lo puso en práctica y Él sabe perfectamente que da resultado. El poder de la fe. Si Dios, con el poder de la fe, con el poder de la palabra, creó el universo, nosotros también podemos hacer cosas maravillosas con el poder de la fe. Es cuestión que lo pongamos en práctica. Es cuestión que nosotros aprendamos a utilizar la fe. En el libro de Juan capítulo 8 versículo 28 dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús solo vino a poner en práctica lo que aprendió del Padre. Es lo que nos está dando a entender en este pasaje de Juan 8:28. Yo no hago, dice él, por mí mismo lo que hago, sino que lo que según me enseñó mi Padre. El poder de la fe. Cristo vino a hacer muchas maravillas, muchos milagros con el poder de la fe, pero él lo aprendió del Padre. Por supuesto, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Jesús estaba presente y él lo vio.
Cuando Dios formó al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahí estaba Cristo. Y Él vio todo lo que el Padre hizo con el poder de la fe. Dios demanda fe de nosotros, sus hijos. Sí o sí debemos de tener fe. Dios exige, demanda, exhorta que cada uno de nosotros debe de tener fe. En el libro de Juan capítulo 20 versículo 26-27 se narra un relato interesante y dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Se da cuenta? Dios demanda que nosotros seamos de fe. Le dice a Tomás: Tomás, sé creyente y no seas incrédulo. El poder de la fe. Vamos a ver muchas cosas maravillosas. Vamos a alcanzar cosas extraordinarias con el poder de la fe. Dios nos motiva, nos exhorta el día de hoy que nosotros debemos de utilizar la fe, que debemos de ser creyentes. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Con el poder de la fe podemos alcanzar cosas que nunca nos imaginamos. Recuerde que Dios tiene una característica que hace de lo imposible posible, que hace de lo inalcanzable alcanzable. Esa es la gran característica de nuestro Dios. Y si nosotros somos sus hijos y aprendemos a utilizar el poder de la fe, también vamos a alcanzar cosas extraordinarias. ¿Y quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes son los recompensados si aprendemos a utilizar la fe? Usted y yo. Y dice en el libro de Hebreos: debe de ser la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debo de tener una convicción, debo de tener una seguridad que Dios puede hacer algo extraordinario en mi vida con el poder de la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Pero qué testimonio alcanzaron los antiguos? Alcanzaron cosas maravillosas. Por ejemplo, el patriarca Abraham. En el libro de Romanos capítulo 4 versículo 16, el apóstol Pablo nos narra y nos recuerda la historia de Abraham y dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para la que es el de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dice que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Y estamos hablando de Abraham, que fue uno de los que alcanzó buen testimonio. Si nosotros vamos a hablar humanamente, terrenalmente, Abraham tenía todas las de perder. Tenía casi 100 años cuando engendró a Isaac. En primer lugar, tenía
En contra de él, la edad. En segundo lugar, tenía también la edad de Sara, la vejez de Sarai. Y como tercer obstáculo, si esto fuera poco, Abraham viejo, Abraham vieja, ahora, Sarai, ahora era estéril. Todo estaba en contra de Abraham. Pero eso es el poder de la fe. Le creyó a Dios. Dice que no se debilitó en la fe. Creyó en esperanza contra esperanza. Usted y yo también no nos debemos de debilitar en la fe. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando la promesa de Dios? ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida? No se debilite en la fe. Tome el ejemplo de Abraham. Dice que no se debilitó en la fe. Se mantuvo en esperanza contra esperanza. A mí me encanta esta frase que dice que estaba firme en su fe. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nosotros también debemos de estar determinados, debemos de estar completamente convencidos que Dios es poderoso para hacer lo que nos ha prometido. Dios es poderoso para cumplir su palabra. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo se hará. Abraham alcanzó buen testimonio. En el libro de Josué, capítulo 10, versículo 12 en adelante, hay un relato maravilloso, y Josué es uno de los hombres que alcanzó buen testimonio por haberle creído a Dios. Josué 10:12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Esta es una historia maravillosa, me conmueve, me motiva, me ayuda a fortalecer mi fe. Por eso dice en el libro de Romanos 10:17: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando leemos las historias como esta, nuestra fe se fortalece. Por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio, y Josué fue uno de ellos. Se atrevió a decirle a la luna: luna, detente en el valle de Ajalón, y tu sol también detente. Y dice que la luna y el sol se detuvo. ¡Wow! Esto es el poder de la fe. Y siempre me pregunto, ¿quién le dijo a Josué que le hable a la luna? ¿Quién le dijo a Josué que le hable al sol? El poder de la fe. Porque él andaba detrás de Moisés, pegado como una estampilla a Moisés. Y él vio todos los portentos que Dios hizo a través de Moisés. Y Josué estaba lleno de fe, lleno de convicción. Él estaba completamente convencido que para Dios no hay nada imposible. Y seguramente dijo Josué: si Dios abrió el mar rojo delante de Moisés, seguramente también va a detener la luna. Si Dios hizo caer maná del cielo de manera milagrosa, Dios también parará el sol. Eso es el poder de la fe. Usted y yo también utilicemos el poder de la fe. ¿Y quién más alcanzó, o quiénes más alcanzaron buen testimonio a través de la fe?
no pueden faltar los tres hebreos. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 27, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego, y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del fuego ardiendo. ¡Wow! He aprendido algo de esta historia. Dios va a permitir que usted y yo entremos al horno de fuego. Quizá Dios va a permitir que usted y yo seamos probados, pero va a depender de nosotros qué tan firmes vamos a estar en nuestra fe, qué tan consistentes estamos nosotros en nuestra confianza en Dios. Aprendamos de la historia de Sadrac, Mesac y Abednego. No temieron la ira del rey, no temieron la amenaza. Les dijeron: les voy a ingresar en el horno de fuego si ustedes no obedecen a la ley que se promulgó. Y ellos estaban determinados y le dijeron: rey, no es necesario que discutamos acerca de este asunto. Nosotros estamos determinados, si es necesario ingresar al horno de fuego, no hay problema. ¡Wow! ¿Qué tipo de fe? ¿Qué tipo de convicción es lo que usted y yo debemos de tener? ¿Y qué dice la historia? Daniel capítulo 3 versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Wow! ¡Qué historia más maravillosa! El poder de la fe. Sadrac, Mesac y Abednego salieron bien de esta lucha. El poder de la fe. Usted también crea, yo debo de creer, y no importa aunque seamos ingresados en el horno de fuego, no importa aunque el diablo quiera probar nuestra fe, aunque la gente quiere probar qué tanta confianza tenemos en Dios. Si tenemos una convicción segura como Sadrac, Mesac y Abednego, estoy seguro que también nosotros vamos a salir bien librados. Por eso dice el libro de Salmos: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice que los sátrapas, los gobernadores, los consejeros y todos los amigos del rey fueron a ver y quedaron sorprendidos cómo el fuego no tuvo poder alguno para hacer daño a los 3 hebreos. Por eso dice el libro de Hebreos que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y quién más alcanzó buen testimonio? Sin duda alguna,
Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 16 al 22. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El poder de la fe, qué maravilloso. Daniel fue echado en el foso de los leones, pero Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, y Dios libró a Daniel. El poder de la fe. También nosotros, aunque está la amenaza, dice el apóstol Pedro, que el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El poder de la fe. Usted y yo debemos de aprender a utilizar la fe, así como Daniel no salió avergonzado. Usted y yo también no vamos a ser avergonzados si aprendemos a utilizar el poder de la fe, porque para Dios no hay nada imposible. Hay dos milagros extraordinarios que sucedió en el universo y que no le prestamos mucha atención, y el día de hoy lo voy a mencionar. Los milagros más poderosos para la humanidad fueron el nacimiento y la resurrección de Jesús. ¿Alguna vez usted se ha puesto a meditar, a pensar el milagro del nacimiento de Jesús? Porque fue un milagro. ¿Cómo el Espíritu Santo pudo engendrar en el vientre de la Virgen María a Jesucristo? Ese es un milagro extraordinario. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es un milagro extraordinario. No nos ponemos a meditar en la maravilla del nacimiento de Jesús, un milagro poderoso. El Espíritu Santo engendró en el vientre de María al precioso Jesús, nuestro Salvador. Y el otro milagro poderoso fue la resurrección de Cristo. Porque Cristo murió, pero si Él no hubiera resucitado, usted y yo estuviéramos perdidos. Usted y yo no tendríamos esperanza de salvación, esperanza de vida. Gracias a la resurrección de Cristo tenemos vida eterna. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado. ¡Wow! Cristo Jesús resucitó. Son los dos milagros más poderosos para la humanidad. Y esto es gracias al poder de la fe. Por eso nuestro Dios no demanda algo que Él no haya puesto en práctica. Él demanda lo que ya puso en práctica. Y el poder de la fe, con ello podemos alcanzar muchas cosas. Con el poder de la fe podemos alcanzar cosas extraordinarias. Otro milagro en la Biblia que fortalece nuestra fe: el milagro del nacimiento de Juan el Bautista. Los papás de Juan el Bautista eran el sacerdote Zacarías y Elizabeth. Abraham y Sarai tienen casi la misma historia que Zacarías y Elizabeth. ¿Por qué? Zacarías dice la historia que era viejo, lleno de años. Elizabeth de la misma forma. Pero también tenían otra cosa en contra de ellos, que Elizabeth era estéril. Pero para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¡Qué maravilloso! El ángel le da un mensaje y le dice a la persona, a María: Elizabeth también ha concebido en su vejez. A la que le decían estéril, ahora dejó de ser estéril. Seguramente, posiblemente digo yo, Elizabeth y Zacarías habían perdido las esperanzas de ser padres. Pero Dios les sorprendió. Aún en su vejez les dio el don de ser padres y de tener un hijo. No pierda la esperanza, no pierda la fe. No importa si han pasado los años, no importa si ha pasado el tiempo, manténgase firme, crea que Dios puede hacer un milagro en su vida. El poder de la fe. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Le dije al principio que hay dos formas de maravillar a Dios. Número 1, creyéndole. En ningún momento Dios le va a reprochar a usted su fe. Jamás en la Biblia encuentro yo donde Dios le haya reprochado a alguien su fe y le diga: ¿por qué me crees tanto? No me comprometas tanto. Sí, soy Dios, pero no para tanto, porque lo que tú pides es algo muy difícil. Jamás, nunca vamos a encontrar en la Biblia que Dios le reproche a alguien su fe. Nunca Dios dice a Daniel: a ver, Daniel, ¿cómo es que me estás comprometiendo? ¿Por qué tú crees que yo te voy a librar de los leones? Jamás. Dios nunca le reprochó a Josué: a ver, Josué, no me creas tanto. ¿Cómo es posible que el sol se va a detener, la luna se va a detener? Josué, sí soy Dios, pero no para tanto. Jamás, nunca Dios reprocha la fe. El milagro del criado del centurión. Y Jesús se queda maravillado. Dice en Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús se maravilló de la fe del centurión. Hay dos maneras de maravillar a Dios. Número 1, creyéndole. Y número 2, siendo incrédulo. ¿Por qué razón? Porque también la Biblia enseña que Jesús llegó a Nazaret y dice que se sorprendió por la incredulidad de ellos. Dice que Jesús llegó a su tierra natal y se maravilló porque la gente decía: este es Jesús, este es el hijo del carpintero,
el hijo de María, dice que no hizo ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Usted quiere maravillar a Dios, créale. Y también dude y lo puede maravillar. Pero no le recomiendo eso, créale. Vamos a ver algunos textos que fortalecen nuestra fe. Algunos textos que nos van a ayudar. En el libro de Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Posiblemente usted el día de hoy está atravesando un momento difícil, está atravesando un momento complicado. Créale a Dios, para Él no hay nada imposible. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 17:9. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El poder de la fe, créale a Dios. Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios, estudie las Sagradas Escrituras para que su fe se fortalezca. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dios nos desafía que todo lo que Él hizo, nosotros también lo podemos hacer. Dice Jesús: los milagros que yo hice, vosotros también los pueden hacer, y aún mayores, porque yo voy al Padre. El poder de la fe. Hebreos 13:8. El tiempo de los milagros no ha pasado. No sé qué circunstancia usted está viviendo, qué circunstancia está atravesando. Créale a Dios, crea en Él, nunca dude. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Somos nosotros los que dudamos. Somos nosotros los que vacilamos en nuestra fe. Pero la Biblia me enseña que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy. Hemos leído anteriormente que Jesús nos desafía. Los milagros que Él hizo, también nosotros lo podemos hacer. Créale a Dios. Que su fe no se debilite. Que su fe no vacile. Que su fe no se derribe, no se derrumbe. Tome fortaleza. Y con el poder de la fe podemos hacer milagros extraordinarios. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay un requisito indispensable: creer. Y estas señales seguirán a los que creen. Hay algunas iglesias, algunas doctrinas que enseñan que los milagros únicamente fue en el pasado, únicamente para la primera generación de los apóstoles. Pero mi Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. No solo dice para Pablo, para Pedro, para Santiago, para los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Crea, crea, crea. El poder de la fe. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy. Para Dios no hay nada imposible. Yo podría pasar toda la noche testificando las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, pero experiméntelo usted en carne propia. Créale a Dios. Por favor, estudie la Biblia. Estudie las Sagradas Escrituras. Dedíquele tiempo a la palabra de Dios para que su fe se fortalezca, para que su fe madure, para que su fe se haga consistente. Y usted puede ver un milagro. Como dijo un hombre de Dios, la fe mueve a Dios a cualquier milagro. Cualquier milagro. Porque para Dios no hay nada imposible.
Pero ¿cuál es el milagro más maravilloso? El milagro más grande es nuestra salvación. La fe poderosa es para alcanzar vida eterna. En el libro de Romanos 10:8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe más poderosa y el milagro más extraordinario no es ver una sanidad, ni siquiera ver a un muerto resucitar. El milagro más maravilloso es la salvación de nuestra alma. Estaba meditando en la eternidad. En esta tierra estamos de paso. En esta tierra somos peregrinos. Dios nos ofrece vida eterna. Lo más extraordinario es pasar la vida eterna en el cielo, y lo más triste, pasar una eternidad en la condenación eterna. Dios le da la oportunidad de ser salvo. Y dice el libro de Romanos que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Ese es el milagro más extraordinario. El poder más maravilloso es alcanzar vida eterna. No quiero cerrar esta conferencia sin hacerle el llamado para que usted reciba a Cristo. Juan 3:16, finalizo con este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Crea en Jesús para vida eterna. Y ese es el milagro más extraordinario, alcanzar vida eterna por toda la eternidad. ¿No le gustaría el día de hoy aceptar a Jesús? ¿No le gustaría el día de hoy reconciliarse con Cristo? Si es así, repita conmigo esta oración de fe. Hágalo con todo el corazón. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Reconozco que soy pecador. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, compre una Biblia, léala todos los días. Ore a Dios cada día y busque una iglesia. Seguramente en su comunidad, en su ciudad, en su barrio, hay una iglesia cristiana evangélica. Reúnase con ellos, congréguese para que sea instruido en la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Gracias por ver esta conferencia. Búsqueme en las redes sociales como Predicador Diego Zic. Hasta la próxima. Bendiciones.